Ya estamos de regreso aquí en DNews, la primera señal de noticias de Latinoamérica, informando sobre lo que pasa en tu país, en la región y en el mundo. Y nos vamos a trasladar a Sudáfrica, porque el grupo de economías emergentes, BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, comenzó hoy en Johannesburgo su nueva cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, con un foro económico al que asistirán los líderes del bloque. El foro económico está previsto que empiece a las 2 de la tarde, hora local, en el Centro de Convenciones de Sandton, distrito financiero de la ciudad sudafricana, y fuertemente custodiado por la policía, con un gran despliegue de agentes en la zona. El evento cuenta con la presencia de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien vemos cómo llegó ahí con su primera dama, ¿no es cierto?, Rosângela da Silva, precisamente. También el de China, Xi Jinping, y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, así como el primer ministro indio, Narendra Modi. Se espera que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intervenga por videoconferencia debido a la orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal contra él por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Si Putin, representado en la cumbre por su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, hubiera pisado Johannesburgo, Sudáfrica, como Estado miembro de la CPI, de la Corte Penal Internacional, estaba obligado a proceder con su detención. Vamos a ver, mientras tanto, las imágenes, y les voy a contar lo que ha dicho Lula a propósito de su intención de ampliar el bloque. El presidente brasileño, en una de sus primeras declaraciones, ha respaldado hoy martes la ampliación de los BRICS y en concreto la incorporación de Argentina, lo que a su juicio podría ayudar a ese país a superar su grave crisis económica. Defiendo que los hermanos de Argentina puedan participar en los BRICS. Vamos a ver cómo queda en la reunión, pero es muy importante que Argentina esté, afirmó el mandatario en su retransmisión semanal a través de las redes sociales, y la primera que se realiza en el marco de esta cumbre. Además, vamos a conversar con la socióloga e internacionalista, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, Paula Gómez, sobre este encuentro, los beneficios para Brasil, los intereses de Lula también de ampliar la cumbre. ¿Cómo está, Paula? Hola, buenos días. Un gusto estar con usted aquí. Muchas gracias. Primero, las intenciones de Lula manifestadas ya de poder ampliar los BRICS, ¿a qué se deben? La idea de ampliación no es algo nuevo. Desde las últimas cumbres realizadas ya se hablaba un poco en este tema de la ampliación. Eso sobre todo porque el BRICS es un grupo que constituyen a los países que llamamos los países del sur global. Al inicio había una resistencia por parte del gobierno Lula, porque pensaba que la ampliación traería un poco esta idea de una descaracterización de qué es el bloque. Pero todavía con los cambios en la política internacional de la mujer, se propuso esta idea de que se ampliara el bloque, sobre todo para ampliar incluso el poder económico y el poder de negociación frente a un mundo que está cada vez más, que llamamos multicéntrico y multipolar, que sea. Entonces la idea es que el BRICS no solamente sea un bloque que agregue a las principales potencias económicas, sea un contrapunto o contrapeso a lo que sea a los países que son los llamados del G7, entonces las potencias económicas más fuertes del mundo. La idea es que con esta ampliación incluso se pueda atraer también a países que tengan de alguna manera algún tipo de correspondencia que sea social, económica con el BRICS. Hubo iniciativas anteriores por parte del gobierno Lula de que hubo una aproximación de
con estos países, a ejemplo de Argentina, pero que no fueron bien sucedidas, no avanzaron. Hubo iniciativas dentro de la CELAC, hubo iniciativas dentro de la UNASUR, pero fueron iniciativas muy puntuales. Entonces, este es una cumbre que es muy importante, sobre todo porque acentúa un poco más esta intención de hacer con que exista una aproximación también de los americanos con el de manera general. Desde los países que son apuntados como los principales, tenemos algunos países, Indonesia, entonces solo que muy probablemente agregar a este grupo. Bueno, efectivamente podemos mostrar una gráfica en la que se muestran los países que podrían unirse o que buscan unirse a los BRICS. Hemos también tomado la declaración que ha dado el presidente de Brasil respecto de incentivar el ingreso de Argentina. Usted hablaba respecto de este mundo multipolar, ¿no es cierto?, donde hay que equilibrar las fuerzas, por ejemplo, en este caso de Occidente. Cuando hablamos de Occidente, en realidad estamos hablando del hemisferio norte, estamos hablando de Estados Unidos, el grupo del G7, Estados Unidos, los países de Europa. ¿Qué es lo que le conviene a América Latina, al resto de los países que pudieran intentar o querer entrar a este bloque, o a aquellos a los que se les busca incentivar para que se unan? ¿Es conveniente o, por ejemplo, sería más conveniente hablar de lo que otros teóricos políticos internacionalistas también han llamado el no alineamiento activo? O sea, no unirse a ningún bloque en particular, sino que tener la capacidad, como Latinoamérica, de articular conversaciones con distintos grupos. Sí, esa iniciativa de realizar la cumbre ahora, incluso de traer más países que son de Latinoamérica, eso se da incluso porque en los últimos años, específicamente China, se ha convertido en el principal parcero comercial de América del Sur y el principal parcero comercial de América Latina y Caribe. Entonces, es este fortalecimiento incluso económico de este país y de la región, de alguna manera a través del BRICS, que ya hoy en día ya agrega casi 42% de las economías mundiales. Entonces hay un interés de fortalecimiento en este sentido que es comercial. También hay un interés en términos de fortalecimiento de la política brasileña, pero de los países que están aquí en Latinoamérica, también de una especie de proyección internacional. Entonces, no solamente hay esta idea de fortalecimiento económico, comercial, pero también hay intereses que son de política exterior, que están más allá de estos intereses puramente económicos que vemos. Entonces, es una idea también de fortalecer los procesos de integración con países de alguna manera características que sean próximas a lo que tenemos aquí en la región. Estamos viendo la ausencia, ¿no es cierto?, en esta cumbre de uno de los países iniciadores del bloque, me refiero a Rusia, porque recordemos que inicialmente era BRICS, Sudáfrica se le suma posteriormente. La ausencia de Putin, que se debe a un hecho puntual, ¿no es cierto?, su caracterización en el marco de la invasión que ha hecho Ucrania como una persona que pudiera ser detenida por la Corte Penal Internacional, lo que le impide salir del país. Pero más allá de eso, de ese hecho puntual, la ausencia del BRICS, ¿qué significa respecto de Rusia y su posible debilitamiento? Sí, ese es un tema incluso que dentro de los BRICS crea una fragmentación. Entonces, la no participación de Rusia es muy significativo, incluso porque lo que vemos en los tiempos más recientes es que hay una fragmentación dentro del bloque, sobre todo en términos de las posiciones acerca de la guerra ruso-ucraniana. Entonces, de un lado tenemos los miembros asiáticos, que son China, India y Rusia, en una alianza que llamamos una alianza RIC, de países que un poco serían aquellos que con Rusia en este sentido, y por otro lado tenemos Brasil y Sudáfrica, que tienen una posición más neutral contra el conflicto. Entonces hay algunos temas
Es un tema muy delicado dentro de los BRICS que ciertamente los líderes que están en esta cumbre van a dialogar, porque es una cumbre que se realiza en un contexto de guerra, de intensa, lo que llamamos lo que sea una confrontación entre lo que sea el este y el oeste. También tenemos a los países que llamamos nodos. También hay un interés con la realización de esta cumbre, además de tratar de estos términos económicos, de traer países que de alguna manera sean protagonistas en de integración o de organismos regionales, y eso de alguna manera trae más protagonismo igualmente a los países que están en este bloque. Entonces la guerra da un poco del tono igual a lo que están al contexto geopolítico en lo que se realiza esta cumbre, específicamente en los BRICS. Es un contexto un poco diferente de lo que se realizaba anteriormente, cuando en las cumbres de 2009 y las cumbres un poco enseguida. Es un contexto un poco diferenciado, cuando aún no había tanta esta idea de este mundo que es más multicéntrico y que es más multipolar. Muchas gracias. La idea igualmente es que los países que están... No, por favor, termine la idea. Sí. Entonces la idea es que los países también que están en esta cumbre tienen más protagonismo en la nacional de una manera general. Claro. En este tema de la guerra. Muchas gracias, doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, Paula Gómez, conversando sobre esta cumbre de los BRICS que se inicia en Johannesburgo y que hasta el 24 de agosto entonces tendrá conversaciones de los líderes de los países de Brasil, de India, de Sudáfrica, de China. Veremos cuál es el resultado también de esas conversaciones y si efectivamente se unen más países a esta cumbre. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.